La primera vez que lo vio, parecía un muñeco abandonado entre las piedras del río. El sol caía en picado sobre las colinas áridas del norte de Arizona, y el viento traía consigo ese silencio pesado que precede a las tragedias. Mary Ann frenó su caballo en seco al ver el pequeño cuerpo tendido boca abajo, medio cubierto por agua turbia y ramas secas. Por un instante pensó que era un animal, un perro salvaje quizás, hasta que vio la forma de una mano pequeña, temblando apenas. Bajó de un salto, el corazón en la garganta, y se arrodilló en la orilla. El niño estaba malherido, tenía el cráneo abierto, sangre seca en la frente, y los labios partidos. Era apache, y eso complicaba todo. En 1887, los colonos sabían lo que significaba encontrarse con un niño apache solo. Guerra, venganza o ambas. Pero Mary Ann no era una mujer común. Llevaba años viviendo en los márgenes, sola en una cabaña entre los riscos, escapando de un pasado que nadie conocía del todo. Con manos firmes pero tiernas, lo sacó del agua, lo envolvió con su chaqueta, y lo subió al caballo. Durante todo el camino de regreso, el niño oscilaba entre la vida y la muerte. No dijo ni una palabra, solo gemía, como un animal herido. Esa noche, Mary Ann lo cuidó como habría cuidado a su propio hijo, si la fiebre no se lo hubiera llevado 3 años atrás. Lavó sus heridas con agua hervida y hierbas amargas, lo arropó junto a la estufa, y le habló con una voz suave, que ya creía olvidada. Cuando el amanecer asomó, el niño abrió los ojos por primera vez. No habló, no sonrió, solo la miró con una mezcla de miedo, gratitud y algo más primitivo, algo que decía: no estás sola. Mary Ann tampoco habló, pero en ese silencio nació un pacto. 3 días después, el suelo empezó a hablar por ellos. Huellas frescas rodeaban su cabaña, silenciosas, precisas, apaches. La tribu había venido a buscar al niño, y a ella. Y tú, si has sentido ese nudo en la garganta al ver venir lo inevitable, si crees que el destino se teje en silencios y miradas, entonces quédate, suscríbete, porque esta historia no va a soltarte fácilmente. Cuando Mary Ann abrió los ojos aquella mañana, no fue por la luz del sol filtrándose entre los tablones de su cabaña, sino por el sonido seco de un crujido. Madera, afuera, un paso que no era de animal. El niño dormía aún, su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad. Durante la noche, la fiebre lo había sacudido como un árbol en tormenta, pero ella no se había apartado de su lado, ni un solo instante. Había sostenido su frente, lo había acunado con la misma canción rota que había cantado a su bebé muerto. Esa melodía, que antes solo significaba pérdida, ahora parecía un puente. Se levantó sin hacer ruido, tomó la escopeta descargada que colgaba de la chimenea, y se acercó a la ventana. No había nada, ni siquiera un pájaro, pero lo sentía, esa presencia densa, como si la montaña respirara distinto. Se volvió hacia el niño, que ahora la miraba con ojos oscuros brillantes, más despiertos que nunca. No entendía sus palabras, pero algo en su expresión decía: te escuché anoche, y te creo. Mary Ann no sabía su nombre, no sabía cuántos años tenía ni de dónde venía exactamente, pero sabía que él ya no era un extraño, no después de lo que habían compartido entre fiebre, susurros y lágrimas. Mientras calentaba agua y preparaba un poco de maíz con grasa, recordó a su esposo, Samuel, el hombre que la había traído a esas tierras con promesas de una vida libre, lejos de las reglas del este. Un soñador, un tonto. Lo mataron en una emboscada comanche hacía 5 años, y desde entonces, Mary Ann había dejado de confiar en cualquiera que respirara. Pero este niño, este pequeño salvaje con el cuerpo roto y la mirada firme, le devolvía algo: no esperanza, no aún, pero sí un temblor nuevo, una inquietud que parecía decirle que estaba viva. Se acercó a él con el tazón en las manos. Él lo tomó sin miedo, y en ese gesto sencillo, algo se rompió dentro de ella. Fue entonces cuando el perro, que llevaba días sin ladrar, se erizó junto a la puerta. La miró, gruñó, una sombra pasó por la ventana. La tribu ya estaba ahí, y Mary Ann, por primera vez en años,
No sabía si abrir la puerta o atrincherarse. El sonido del cuero crujiente, el roce leve de ramas quebradas, el murmullo de pasos calculados. No había dudas, no estaban solos. Mary-Ann sostuvo al niño contra su pecho, mientras sus ojos barrían la cabaña con rapidez. No era la primera vez que enfrentaba el miedo, pero sí la primera vez que temía por alguien más que por ella. El pequeño había comido apenas unas cucharadas antes de quedarse dormido otra vez, extenuado, como si su cuerpo aún no supiera si debía seguir viviendo. Afuera, el mundo era una amenaza envuelta en silencio. Ella no conocía sus códigos, ni sus intenciones. Vendrían por él con gratitud, o con cuchillos. Los colonos hablaban de los apaches como si fueran lobos implacables, orgullosos, rencorosos. Si descubrían que un niño de sangre tribal había estado bajo techo blanco, la perdonarían, o pensarían que lo había secuestrado, contaminado, convertido en algo ajeno. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, no en inglés, no en español, era bajo, gutural, y venía del bosque, a solo unos metros de la puerta. Mary-Ann tragó saliva. El perro gruñía cada vez más fuerte, pero no se atrevía a ladrar. Ella tampoco se atrevía a moverse. El niño despertó sobresaltado, se incorporó de golpe, mirando hacia la ventana con los ojos dilatados. Luego, como si algo lo empujara desde dentro, se deslizó de la cama y caminó tambaleante hasta la puerta. Mary-Ann intentó detenerlo, pero sus manos temblaban. Él giró apenas y le susurró la primera palabra que le había escuchado decir, Tashunke. Ella no entendía su idioma, pero algo en la forma en que la miró le dijo que significaba algo más que un nombre. Era una llave. El niño abrió la puerta. Del otro lado, dos figuras se alzaban como estatuas de sombra. Un hombre de rostro curtido, ojos de obsidiana y pintura en el pecho, y una mujer con el cabello trenzado hasta la cintura. Ambos lo miraron sin moverse. El niño salió, caminó hasta ellos, se detuvo, y entonces, como si la vida entera contuviera el aliento, levantó el brazo y señaló hacia atrás, hacia ella. Mary-Ann sintió como el mundo se deslizaba bajo sus pies. El niño no se marchaba, la estaba presentando. ¿A quién y para qué? Los segundos que siguieron fueron un abismo sin fondo. La mujer apache dio un paso adelante, y sus ojos, oscuros y profundos como un pozo de luna nueva, se clavaron en los de Mary-Ann, con una mezcla indescifrable de juicio y reconocimiento. El hombre no se movía, era una estatua viva, apenas pestañeaba, pero todo en él irradiaba autoridad. El niño se volvió hacia Mary-Ann, con ese gesto que los niños reservan solo para quienes consideran refugio, y le tomó la mano. Luego, como si esa simple unión de dedos pudiera sanar siglos de heridas, la condujo suavemente hacia sus verdaderos padres, porque ahora Mary-Ann lo entendía, lo supo sin que nadie dijera palabra. Aquella mujer con rostro de roca era su madre, aquel guerrero con cicatrices en el alma era su padre, y sin embargo el niño no soltaba su mano. Cuando estuvieron a menos de 1 metro, Mary-Ann alzó la mirada y dijo, con voz quebrada, lo encontré en el río, estaba malherido, pensé que moriría. El hombre entrecerró los ojos, la mujer por el contrario, pareció ablandarse apenas al ver el estado del niño, las vendas, las huellas de fiebre, el olor a infusión de hierbas. Ella también había velado hijos, lo entendía. En un susurro casi imperceptible, el niño pronunció otra palabra, Nasi. La madre se estremeció. Mary-Ann no entendía, pero sintió que acababa de abrirse una puerta invisible. Entonces, sin aviso, la mujer apache se adelantó y colocó su mano sobre el pecho de Mary-Ann, no con violencia, con un gesto antiguo, como quien reconoce un acto sagrado. Luego se volvió hacia su esposo y asintió. El guerrero bajó la mirada al niño, le tocó la cabeza con reverencia y pronunció una frase breve que hizo que el pequeño sonriera por primera vez desde que lo rescató. Pero la calma duró poco. Desde lo profundo del bosque, otro sonido emergió. Caballos, 3, no eran apaches. Mary-Ann lo supo de inmediato, ni por el ritmo ni por el eco.
Eran colonos, buscadores de problemas, y estaban acercándose con el tipo de prisa que no deja testigos. El niño la miró, asustado, el padre también. Por primera vez, todos estaban del mismo lado, y la amenaza venía de otra dirección. El retumbar de los cascos rompió el silencio como un trueno inesperado. Nerian sintió como el pulso se aceleraba, la sangre le golpeaba en las sienes. El guerrero apache tensó el arco con una destreza que parecía surgir de la misma tierra bajo sus pies, mientras la mujer tomaba al niño y lo cubría con un manto tejido a mano, como un escudo invisible contra el peligro que se acercaba. Los caballos emergieron entre los árboles, levantando polvo y hojas secas, y 3 figuras enfundadas en cuero y pólvora aparecieron, ojos alertas y manos listas para desenfundar. No son cazadores ni comerciantes, murmuró el hombre con voz grave, son soldados del gobernador, han venido a reclamar al niño. Nerian se aferró al frío del manto que envolvía al pequeño, recordando cada instante que la había llevado hasta ese momento, la decisión impulsiva de dejar su vida atrás, la fuerza inesperada para atravesar caminos inhóspitos, y ahora, el temor de perder aquello por lo que había renunciado a todo. La mujer apache, con un suspiro profundo, colocó una mano firme sobre el hombro de Nerian, y dijo en un tono que no admitía dudas, si quieres protegerlo, deberás confiar en nosotros. No somos enemigos, aunque nuestras tierras estén marcadas por sangre y fuego. El guerrero preparó una señal con las manos, y de entre la espesura surgieron más figuras, guerreros en silencio, dispuestos a defender a ese niño como si fuera el último respiro de su tribu. Nerian comprendió que estaba entrando en un mundo donde la lealtad no se ofrecía con palabras, sino con actos que podían costar la vida. Mientras el sol de octubre se ocultaba tras las montañas, la primera batalla por el futuro del niño estaba a punto de comenzar, y ella tendría que decidir si seguir siendo una extraña o convertirse en una verdadera guardiana de ese destino incierto. ¿Podría una mujer blanca, criada entre lujos y conveniencias, sobrevivir a la tormenta que venía? ¿Y qué precio estaría dispuesta a pagar? La respuesta, por ahora, se escondía en el brillo oscuro de los ojos del niño, que parecía saber más de lo que decía. La noche se cerraba, y con ella, un destino sellado en la incertidumbre. La noche cayó densa y silenciosa, como un manto protector sobre el campamento improvisado en el claro del bosque. Nerian, envuelta en la quietud, sintió como cada ruido, cada crujido de rama, se convertía en un latido dentro de su pecho. A su lado, el niño dormía, por fin en calma, mientras la mujer apache cantaba una melodía antigua, un susurro que parecía arrancado del viento y la tierra misma. Nerian escuchaba, sin entender las palabras, pero sintiendo el poder de aquella voz que parecía coser heridas invisibles. El guerrero, sentado en silencio, vigilaba el perímetro con ojos de halcón, siempre alerta a cualquier amenaza que pudiera asomar. En ese momento, la joven recordó los relatos de su niñez, las historias sobre la fuerza inquebrantable de aquellos pueblos, y comprendió que su lucha apenas comenzaba. La tribu no era solo un grupo de guerreros, sino una familia tejida por siglos de resistencia, dolor y esperanza, y ella, aunque todavía una forastera, empezaba a formar parte de esa trama invisible que unía corazones y destinos. Pero la paz era frágil. En la distancia, el eco de cascos se desvanecía, pero Nerian sabía que no era el final. Los soldados del gobernador no se rendirían fácilmente, y mientras observaba las estrellas, pensó en su propia tierra, en la mansión que había dejado atrás, y en la verdad que la había llevado hasta aquí, el amor por un niño que sin saberlo, la había salvado a ella también. Con cada latido, la pregunta persistía en su mente, un susurro que se mezclaba con el canto de la mujer apache. ¿Sería suficiente su coraje para enfrentar lo que venía? ¿O el precio de proteger a ese niño sería más alto del que estaba dispuesta a pagar? El fuego crepitó, las sombras danzaron, y en el corazón del bosque, una nueva alianza comenzaba a forjarse entre la mujer blanca que había dejado todo, y la tribu que la había acogido, bajo la promesa silenciosa de que juntos podrían desafiar al destino. El amanecer se coló tímido entre las copas de los árboles,
tiñendo el campamento de tonos dorados y sombras largas. Mary Ann despertó con la sensación de que el día traería cambios irrevocables. El guerrero la miró con respeto, pero también con una sombra de preocupación. La mujer apache, que ya había dejado de ser una desconocida, le entregó un pequeño cuchillo tallado a mano, un símbolo de bienvenida y confianza, y le habló en su idioma, lento, pausado, como si cada palabra fuera un puente hacia un nuevo mundo. Mary Ann tomó el cuchillo con manos temblorosas, consciente de que con ese gesto aceptaba no solo la protección de la tribu, sino también sus leyes y sus riesgos. El niño, ahora recuperado en apariencia, jugaba a pocos pasos, ajeno a la tensión que se respiraba, pero Mary Ann sabía que la calma era una ilusión. En la distancia, se escuchaban voces y órdenes dadas en español, la avanzada de los soldados que no dejaban margen para la tregua ni el diálogo. El guerrero comenzó a trazar un plan, no solo para defender al niño, sino para proteger a toda la tribu. Mary Ann sintió cómo su corazón latía con fuerza renovada. Aquella batalla no era solo física, sino también de voluntad, de encontrar un lugar en un mundo que parecía empeñado en dividirlos. En la conversación silenciosa entre miradas, comprendió que el amor que la había llevado hasta aquí era solo el primer paso hacia algo mucho más grande, una lucha por la justicia, la identidad y la supervivencia. Mientras el sol ascendía, la tribu se preparaba, y Mary Ann, con su nuevo cuchillo en la mano, se sentía por primera vez dueña de su destino. Pero aún había una pregunta que la atormentaba. ¿Podría una mujer nacida en la comodidad renunciar a todo para convertirse en guerrera, madre y aliada de un pueblo que la había acogido en medio del peligro? El día prometía respuestas, pero también nuevos desafíos. El murmullo del viento entre las hojas parecía susurrar que nada volvería a ser igual, y en ese silencio cargado de promesas, Mary Ann se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba. Las horas avanzaban con una mezcla de calma tensa y preparación meticulosa. Mary Ann sentía cada músculo tenso, consciente de que no había vuelta atrás. El guerrero le explicó con voz baja los códigos de batalla, mientras la mujer apache se encargaba del niño, quien ahora observaba con ojos curiosos, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. En el aire, el olor a tierra mojada y madera quemada se mezclaba con el aroma de hierbas medicinales que la tribu usaba para sanar heridas y calmar el espíritu. Mary Ann observaba cada gesto, cada palabra sin entender el idioma, pero captando el sentido profundo de comunidad y resistencia. El horizonte se tornaba amenazante. A lo lejos el sonido de cascos y órdenes a gritos indicaban que la avanzada del gobernador se acercaba. Pero esta vez, no iban a recibirlos como víctimas, sino como guerreros con un propósito. En la intimidad de aquella alianza forjada entre desconocidos, Mary Ann comprendió que su vida ya no sería la misma. Había cruzado un umbral invisible que la llevaría a enfrentar miedos y a descubrir fuerzas que jamás imaginó poseer. El niño, que minutos antes se escondía tímido detrás de ella, ahora parecía firme, como un símbolo viviente de la esperanza y la unión de dos mundos distintos. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el campamento se preparaba para la inminente confrontación, Mary Ann apretó el cuchillo que ahora llevaba siempre consigo, consciente de que la verdadera batalla no era solo contra el enemigo, sino contra sus propios temores y dudas. El futuro pendía de un hilo, y en el silencio previo a la tormenta, una pregunta recorría su mente: ¿sería capaz de proteger no solo al niño, sino a toda una tribu que la había aceptado como hermana, cuando el fuego de la guerra consumiera todo a su paso? La luna llena brillaba alta, bañando el campamento en una luz plateada que parecía otorgarles una fortaleza mística. Mary Ann se movía con paso firme, sintiendo cómo la tribu la integraba poco a poco como una de sus guerreras. El niño, a quien había rescatado, ya no era solo un pequeño vulnerable, sino un símbolo de esperanza para todos ellos. Las voces de los hombres y mujeres se mezclaban con el crepitar del fuego, mientras se preparaban para la inminente batalla que definiría sus destinos. En su mente, Mary Ann repasaba las historias que había escuchado, las leyendas de resistencia y coraje que habían marcado a aquella gente por generaciones. Sabía que enfrentaban algo más que un simple conflicto territorial.
Era la lucha por la preservación de su cultura, de su alma. El guerrero, que se había convertido en su guía y protector, compartía con ella estrategias que no solo se basaban en la fuerza, sino en el conocimiento del terreno y la astucia. Mary-Ann sintió que su miedo se transformaba en determinación, una llama que ardía con intensidad nueva. Pero incluso en medio de esa preparación, un mensaje inquietante llegó. Los soldados del gobernador no venían solos, traían consigo refuerzos, armas y un plan que podría acabar con todo en cuestión de horas. El campamento entero se sumió en un silencio cargado de tensión, y Mary-Ann, mirando al niño que dormía tranquilo entre las mantas, se preguntó si su acto de rescate no solo había salvado una vida, sino desencadenado una cadena de eventos que cambiarían para siempre el destino de toda la tribu. Mientras las sombras danzaban en la oscuridad, la pregunta latía en el aire: ¿podrían realmente enfrentarse a un enemigo tan poderoso y salir con vida, o estaban condenados a ser aplastados por la maquinaria implacable del poder? La primera luz del día se coló entre las ramas del bosque, despertando un campamento que se movía con la precisión de un reloj ancestral. Mary-Ann sentía el peso del momento en cada latido, consciente de que la batalla que se avecinaba no solo pondría a prueba su valor, sino la fuerza de todo un pueblo que luchaba por su identidad. Los preparativos avanzaban, los guerreros afilaban sus flechas, las mujeres reforzaban las barricadas improvisadas, y los ancianos murmuraban oraciones y consejos, invocando la protección de los espíritus. El niño, ahora más fuerte, se aferraba a Mary-Ann con una confianza que la conmovía profundamente. Ella era su refugio y su vínculo con un mundo que intentaba desaparecer. El guerrero, con mirada firme y silenciosa, trazaba el plan final, explicando cómo utilizarían el terreno a su favor: emboscadas, caminos ocultos y señales secretas. En el aire flotaba una mezcla de miedo y determinación, como un viento frío que anuncia tormenta. Mary-Ann se permitió un instante para mirar hacia el horizonte, donde la columna de soldados avanzaba lenta pero segura, como una sombra que cubría la tierra con su oscura presencia. Sintió que la historia la había colocado en el centro de un torbellino de fuerzas poderosas, pero también que esa misma tormenta podía ser la oportunidad para renacer. Mientras las primeras flechas surcaban el cielo y el estruendo de la batalla comenzaba a resonar entre las montañas, una certeza la invadió: el sacrificio de esa lucha sería la semilla de una nueva esperanza, no solo para la tribu, sino para todos aquellos que alguna vez habían sido olvidados o traicionados. Y en medio del caos, la pregunta persistía, como un eco que retumbaba en su alma: ¿serían capaces de vencer el miedo, abrazar la valentía y escribir una nueva historia, o el poder implacable del enemigo los arrasaría para siempre? El polvo de la batalla comenzaba a sentarse mientras Mary-Ann se encontraba entre los sobrevivientes, respirando con dificultad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La violencia había dejado cicatrices visibles y profundas, pero también un sentimiento inesperado de unidad y resistencia renovada. Los guerreros, cubiertos de polvo y sangre, compartían miradas de orgullo y determinación. Habían demostrado que no eran un enemigo fácil de vencer. El niño, aunque asustado, permanecía firme, con una mirada que reflejaba tanto miedo como esperanza. Mary-Ann sentía cómo esa esperanza se convertía en una llama que la impulsaba a seguir adelante, a proteger lo que había llegado a amar como propio. Sin embargo, la batalla no había terminado. Rumores de represalias y nuevas incursiones hacían eco en el campamento, y la tensión se palpaba en cada conversación. Los ancianos, con su sabiduría ancestral, hablaban de la importancia de mantener viva la cultura y el espíritu del pueblo, recordando que la verdadera batalla era contra el olvido y la destrucción de sus tradiciones. Mary-Ann comprendió que su rol había cambiado para siempre. Ya no era una simple extranjera, sino una pieza vital en la lucha por la supervivencia de una tribu que la había adoptado. En medio de la calma tensa, mientras el sol comenzaba a ocultarse, una nueva amenaza surgió: una voz entre las sombras, un emisario del gobernador, con una oferta que parecía tentadora pero que escondía un peligro aún mayor. Y mientras todos escuchaban, una pregunta se formó en el aire: ¿podrían encontrar la manera de resistir sin perder lo que más amaban,
o estarían condenados a ceder ante el peso del poder y la traición. El emisario llegó al campamento con una mezcla inquietante de calma y arrogancia. Su propuesta parecía sencilla: entregar al niño y aceptar la rendición a cambio de protección y tregua. Pero Mary Ann vio en sus ojos la fría maquinaria de quienes no entienden ni respetan la esencia de una cultura. Los ancianos se reunieron en consejo, sus rostros marcados por años de lucha y sabiduría. Las mujeres tejían historias en voz baja, mientras los guerreros afinaban sus armas, preparándose para lo que pareciera venir. Mary Ann sentía el peso de la decisión que pendía en el aire, consciente de que aceptar la oferta significaría renunciar a la dignidad y a la esperanza que habían construido con tanto esfuerzo. El niño, ajeno a las complejidades políticas, jugaba cerca del fuego, símbolo vivo del futuro que todos deseaban proteger. La tribu se encontraba en un punto de inflexión, y Mary Ann, ahora más que nunca, comprendía que su destino estaba entrelazado con el de aquellos que la habían salvado a ella también. El sol comenzaba a ocultarse, y con él, la incertidumbre crecía como sombra alargada. ¿Serían capaces de mantenerse firmes y encontrar una salida que no implicara la entrega de su alma, o sucumbirían ante la presión de un enemigo que parecía tener todo el poder? La noche había caído profundamente sobre el campamento, y el silencio se había convertido en un aliado y un enemigo al mismo tiempo. Mary Ann caminaba entre las sombras, observando a la tribu que, a pesar del cansancio y el miedo, mantenía una firmeza que ella apenas comenzaba a comprender en toda su magnitud. El consejo de ancianos se había reunido en la hoguera central, sus voces graves mezclándose con el crepitar del fuego, mientras debatían la oferta del emisario. Sus palabras eran pesadas, impregnadas de historia, orgullo y dolor. Mary Ann sabía que aquella decisión no solo afectaría a su presente, sino al futuro de toda una cultura amenazada. En su pecho sentía la mezcla de temor y responsabilidad. Ya no era una extranjera que había llegado por casualidad, sino alguien cuya voz y acción podían inclinar la balanza. A su lado, el niño dormía tranquilo, inconsciente de que era el centro de un conflicto mucho mayor que él mismo. La mujer que lo había rescatado sintió como una determinación silenciosa crecía dentro de ella. Defendería a esa tribu con todo lo que tuviera, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que parecían invencibles. Mientras el viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo ecos de batallas pasadas y promesas de resistencia, Mary Ann recordaba las palabras del guerrero que la había acogido. La verdadera fortaleza no está en las armas, sino en el espíritu. Esa noche, bajo un manto de estrellas que parecía observarlos con juicio y esperanza, la tribu decidió rechazar la oferta. No aceptarían una tregua que les pidiera renunciar a su esencia ni entregar al niño que representaba la vida que seguía latiendo en sus venas. Pero la victoria era solo parcial. Sabían que la guerra continuaría, que el enemigo no descansaría hasta doblegarlos. Y así, con el peso de un destino incierto, Mary Ann se preparó para lo que vendría, mientras una pregunta insistente retumbaba en su mente: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger aquello que amaban, y qué precio estarían dispuestos a pagar? El amanecer trajo consigo un aire de tensión y expectación. La tribu comenzó a prepararse para lo inevitable, afilando armas, fortaleciendo defensas y compartiendo palabras de aliento que a la vez ocultaban miedos profundos. Mary Ann, cada día más integrada, se movía con determinación entre su gente, consciente de que su papel había cambiado. Ya no solo era la mujer que rescató al hijo del jefe, sino una guerrera con voz propia en esta lucha. El niño, ahora más valiente, corría entre los adultos, aprendiendo sin saberlo el significado del coraje. Mientras los preparativos avanzaban, las miradas se posaban en el horizonte, donde la amenaza enemiga comenzaba a vislumbrarse. El aire olía a polvo, a hojas secas y a un silencio que presagiaba tormenta. Mary Ann sintió un nudo en la garganta. Era la mezcla de miedo y esperanza que solo quienes luchan por algo mucho más grande que ellos pueden comprender. Las mujeres tejían redes de protección, no solo para sus hogares, sino para los corazones de los suyos. En ese momento,
una figura apareció entre los árboles, un mensajero con noticias urgentes. Su llegada cambió el pulso del campamento. La amenaza crecía, y con ella, la necesidad de una decisión rápida. En medio de la incertidumbre, una certeza emergió como un faro: la tribu no estaba dispuesta a rendirse. La batalla se acercaba, y con ella, una pregunta que ardía en el alma de Mary Ann: ¿podrían mantenerse unidos cuando todo estuviera en juego, o la presión desataría fracturas que ni el amor ni la sangre podrían sanar? La noche volvió a envolver el campamento con su manto oscuro, mientras las estrellas parecían observar en silencio la tormenta que se gestaba. Mary Ann se sentó junto al fuego, contemplando las llamas que danzaban con una mezcla de belleza y peligro, reflejo de la lucha que enfrentaban. Las voces de los guerreros, aunque cansadas, resonaban con determinación y esperanza, pero también con dudas que a veces escapaban en susurros. En el corazón de la tribu, la tensión era palpable, la certeza de que la próxima confrontación definiría su destino. Mary Ann recordaba cada momento vivido desde que había rescatado al hijo del jefe, cada rostro, cada gesto de coraje y miedo. El niño, ahora dormido en sus brazos, representaba mucho más que sangre y linaje. Era la promesa de un futuro que se negaban a entregar. A su alrededor, las mujeres compartían historias antiguas, transmitiendo fuerza y sabiduría, mientras los ancianos oraban por protección y guía. Pero en medio de esa atmósfera de esperanza, una sombra se cernía: la posibilidad de traición del enemigo infiltrado que buscaba debilitar desde dentro. Mary Ann sabía que la lucha no solo sería con flechas y armas, sino con la mente y el corazón. El campamento se preparaba, y cada persona se aferraba a su fe, a su comunidad, y a la convicción de que resistir era la única opción. Justo cuando la calma parecía asentarse, un grito desgarrador rompió el silencio. Un mensajero alertaba que el enemigo se acercaba más rápido de lo esperado. La tribu se levantó en un instante, el pulso acelerado, conscientes de que la batalla decisiva estaba a punto de comenzar. Mary Ann apretó al niño contra sí, y en su mente una pregunta se volvió insistente: ¿serían capaces de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, o el precio de la libertad sería demasiado alto? El amanecer rompió con una luz tenue sobre el campamento, teñida de una mezcla de miedo y resolución. La tribu se movía con la urgencia de quienes saben que el tiempo se acaba, afinando sus estrategias y preparando lo que sería su última defensa. Mary Ann, con el niño a su lado, sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. No era solo una extranjera, era una pieza vital en ese entramado de vida, historia y lucha. El susurro del viento entre los árboles traía consigo ecos de viejas batallas y promesas renovadas. Cada rostro mostraba la mezcla de cansancio y esperanza que solo se encuentra en quienes luchan por algo sagrado. En la distancia, las primeras sombras del enemigo aparecieron, siluetas amenazantes que se acercaban con determinación. El campamento, unido, se preparó para el choque inevitable, con el corazón latiendo al unísono, marcado por la memoria de los que ya no estaban, y el anhelo de libertad para los que quedaban. Mary Ann miró al niño y luego a su gente, recordando las palabras del jefe: nuestra fuerza está en el espíritu, en el vínculo que nos une más allá de la sangre. En ese momento, una calma extraña se instaló en su interior, un silencio que precedía a la tormenta, y entonces, la primera flecha surcó el aire, cortando la mañana, y desatando el fuego de una batalla que definiría para siempre su destino. ¿Serían capaces de proteger lo que amaban, o la sombra del enemigo sería más fuerte que su espíritu? El estruendo de la batalla retumbaba en el valle, y el polvo levantado por los pies de los guerreros nublaba el horizonte. Mary Ann, atrapada en el corazón del conflicto, sentía cada latido como un tambor de guerra que resonaba en sus venas. Las flechas silbaban, y las lanzas chocaban, pero lo que más le dolía era el miedo que veía reflejado en los ojos de quienes luchaban por su tierra y su gente. El niño, protegido por los mayores, observaba con una mezcla de asombro e inocencia, ajeno aún al peso de la guerra. En medio del caos, Mary Ann
recordó las historias que le contaron los ancianos sobre la resistencia ancestral de su tribu, cómo habían enfrentado tormentas, invasores y traiciones. Aquella fuerza ancestral parecía renacer en cada gesto, en cada grito y en cada sacrificio, pero el enemigo no cedía, su avance era implacable, y la tribu empezaba a sentir el desgaste. Justo cuando la desesperación comenzaba a morder sus corazones, un giro inesperado, un grupo de aliados que Mary Ann desconocía apareció en la retaguardia enemiga, dando nueva esperanza a la resistencia. El combate se tornó un juego de astucia y valentía, donde la supervivencia dependía de cada decisión. Entre el fragor, una pregunta quemaba en la mente de Mary Ann: ¿podrían vencer sin perder aquello que los hacía verdaderamente fuertes? El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos, cuando la tribu, exhausta, pero no derrotada, se retiró hacia un refugio oculto entre los riscos. Mary Ann ayudaba a los heridos, sus manos temblaban por la mezcla de cansancio y adrenalina, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. El niño, ahora más callado, se aferraba a su figura como a un salvavidas en medio de la tormenta. En esa calma tensa, las heridas del alma comenzaron a mostrarse: el miedo a perder lo que tanto amaban, la duda sobre si la lucha valdría la pena, y el anhelo por un futuro donde la paz no fuera solo un sueño lejano. Las historias de los ancianos resonaban en la noche, recordándoles que el espíritu de la tribu estaba más allá de cualquier derrota física. Mary Ann comprendió que su rol había trascendido lo que imaginó al rescatar al hijo del jefe. Ahora era el símbolo de una esperanza renovada. Mientras las estrellas comenzaban a brillar, una sombra silenciosa se acercaba al campamento, un mensajero con noticias que cambiarían todo. El aire se cargó de tensión y anticipación. ¿Podrían sus corazones aguantar la verdad que estaba por llegar, o el destino les jugaría una última carta? El mensajero llegó con el amanecer, agotado, y con el rostro marcado por la urgencia. En sus manos traía noticias que hicieron que el campamento se sumiera en un silencio inquietante. La tribu enemiga, reforzada y más decidida que nunca, no solo se acercaba con fuerzas renovadas, sino que también había capturado a varios miembros cercanos al jefe, amenazando con quebrar el espíritu de resistencia. Mary Ann sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La noticia era un golpe duro, pero también un llamado a la unidad y a la lucha más feroz. El niño, sin entender del todo la gravedad, miraba con ojos grandes y asustados, buscando en ella una señal de esperanza. Los guerreros se reunieron en consejo, sus voces cargadas de rabia y determinación. Mary Ann, ahora parte indisoluble de esa familia, escuchaba y comprendía que el destino estaba en sus manos. La noche caía, y con ella la tensión se espesaba. Sabían que la batalla final no solo definiría su libertad, sino también el futuro de generaciones por venir. En ese instante, una pregunta resonó en el corazón de Mary Ann: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger aquello que ahora llamaba su hogar? La última noche antes del enfrentamiento final, el campamento vibraba con una mezcla de miedo y esperanza contenida. Mary Ann caminaba entre sus nuevos hermanos y hermanas, observando rostros marcados por la dureza de la guerra, pero también por la fuerza inquebrantable del espíritu apache. El niño dormía, ajeno al torbellino que se avecinaba, mientras la tribu entera se preparaba para defender lo que amaban con cada aliento. En el silencio roto solo por susurros y rezos, Mary Ann recordó todo el camino recorrido, el rescate que la transformó, las pérdidas sufridas, las alianzas forjadas, y el amor que floreció en medio del fuego. Sabía que lo que estaba por venir sería la prueba definitiva, pero también la culminación de una historia que desafiaba el destino. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a dorar el horizonte, la tribu avanzó con determinación hacia la batalla que definiría su legado. Mary Ann, con el corazón firme y el espíritu de una guerrera, entendió que, más allá del miedo, el verdadero poder estaba en la unión y la esperanza. El futuro de todos dependía de esa noche, y de la fuerza que encontraran en su interior. Sería suficiente para cambiar el curso de la historia.